Telereportaje. El diputado Nicolás Bellicia es diputado, es priista y además apoya abiertamente a Alejandro Moreno Cárdenas. Se ha dado, como todos sabemos ya, esta renuncia de José Narro. Hemos escuchado sus argumentos. Nicolás, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Emanuel. Efectivamente, mira, lamentable la renuncia del doctor Narro, que sin duda, pues como todo mundo conoce, pues es de una trayectoria impecable, es lo que dicen, pero en el ámbito del trabajo partidista, pues siempre estuvo alejado, sin lugar a dudas. La renuncia a su militancia, pues es más bien un capricho ante pues el desconocer a la cúpula a la cual siempre él perteneció, pues sin lugar a dudas un privilegiado del sistema, pero más allá, sobre todo la descalificación, un proceso pues obviamente elección de una dirigencia en un momento de crisis, como lo decía la ex candidata al gobierno de Tabasco, que además le aplaudo, el que se quede a dar la pelea dentro del partido, como ella misma lo externó. Ayer incluso compartí un tuit donde ella manifestaba que se quedaba precisamente en el partido, y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer quienes tenemos la militancia aprobada, de quienes hemos hecho trabajo de partido desde la base, pues de meternos a lo que viene, a una elección, de subsanar en el caso que hubiera, la dirigencia tendrá que hacerlo. Digo, no comparto que digan que hay una elección amañada, orquestada, dirigida para elegir a un proyecto, a una persona. Nada más la cargada de gobernadores, todos a favor de Moreno Valle, y también, bueno, en todos los estados hemos escuchado los pronunciamientos de quienes ocupan posiciones, Nicolás. Bueno, de alguna manera, pues también Alejandro ha hecho su trabajo. Mira, es un liderazgo joven, generacionalmente viene a romper precisamente con una cúpula y una burbuja que siempre estuvo a cargo del partido. Respeto mucho a Mario Fabio Beltrones, pero cuando él fue designado por la cúpula y por el dedo divino, presidente del partido con un consejo político nacional, pues tampoco no lo cuestionó. Yo creo que tenemos que ser congruentes en esa parte, porque a Alejandro lo acusan que si va a entregar el partido al presidente de la República, porque como gobernador, pues institucionalmente y como presidente de la CONAGO trabajó con el que es actualmente presidente de México. Independientemente de ello, yo creo que desde la posición de una dirigencia de partido, pues se tiene que construir desde otro ámbito, y la lucha en la trinchera pues simplemente se tiene que dar desde esa trinchera partidista, pero yo creo que no hay ninguna cargada. A final de cuentas, Alejandro ha hecho su trabajo de convencer, y yo creo que eso es la parte sin descalificaciones con los demás contendientes. Sí lamento, insisto, el que haya renunciado a la militancia el doctor Narro, a un partido que él pretendía dirigir, y que pues de repente descubrió que la cúpula a la cual él pertenecía pues supuestamente no lo apoyaba. Bien, ahora Nicolás, lo que es una realidad es que el padrón deja mucho que desear. Hemos escuchado a todos los aspirantes, excepto a Alito, referirse al asunto. Y el INE detecta irregularidades en más de 100,000 registros de militantes del PRI. Informaba yo que encontraron a militantes que son integrantes de otros partidos, o no existen en el padrón, o causaron baja, es decir, que están muertos o perdieron sus derechos políticos electorales. ¿Cómo ir a una elección cuando el padrón no es confiable? Por eso Narro dice, es una elección que está amañada, es una comedia y es una farsa. Hay un preferido. Mira, y el padrón es ejemplo de ello. Lo que decía el senador Osorio Chong, respaldando precisamente a la dirigencia, que es un trabajo que tendrá sin lugar a dudas de afinar y subsanar si hay alguna deficiencia, como lo decía la ex candidata al gobierno, Cristina Trujillo. 100,000 registros, Nicolás. 100,000 registros. O sea, no es algo subsanar algunas deficiencias, son 100,000 registros que podrían marcar la diferencia del ganador. Bueno, al final de cuentas, Emanuel, el partido está en crisis. Definitivamente, pues el gobierno de Peña dejó al partido en una crisis que sin lugar a dudas no hemos tocado fondo. Por eso es importante, no descalificar un proceso en el cual, si tenemos precisamente el trabajo de militancia, entrarle, y que la dirigencia revise precisamente si hay alguna cuestión. Yo no veo, por ejemplo, en Tabasco a Pedro Gutiérrez
en una cargada con algún aspirante, al final de cuentas ha hecho un trabajo en ese sentido que no se ha manifestado. Yo creo que el descalificar un proceso de donde va a surgir sin lugar a dudas un presidente, una dirigencia, porque la fórmula que a final de cuentas encabeza Alejandro con Carolina Villano, pues yo creo que es una fórmula que rompe con los esquemas y que sin dudas va a sumar a quienes de alguna manera pues vayan en el camino entendiendo que el PRI necesita y requiere el dinamismo para poder transitar en los próximos años si queremos pues subsistir, como decía, y escuchando las palabras también de Madrazo y de Georgina Trujillo, que a final de cuentas tenemos que reconstruir al partido desde las regiones. Descalificas a Peña Nieto, dices cómo nos dejó el partido, el desastre que fue. Sin embargo, señalan que Alito es su candidato. Pues bueno, ahí sí no habría que preguntarle al expresidente, pero en el caso, mira, tuvimos un dirigente como Enrique Ochoa Reza, que a final de cuentas estaba alejado de la militancia. Yo creo que el partido perdió precisamente eso, y lo que tenemos que hacer es regresarle el partido a los militantes, a la gente de a pie, a la que de veras suda la camiseta en ese sentido, y que las cosas se hagan de otra manera. ¿Tú crees, Nicolás, cuando vuelven a poner en la mesa PRI sinónimo de partido tramposo, que solo es simulación lo que proyectan para justificar sus procedimientos y lograr sus objetivos? Porque con todo esto, ese es el mensaje nuevamente a los ciudadanos. Pero mira, en todos los partidos siempre hay procesos que no están todos de acuerdo. Ahí tienes, en el caso del PRD, de Morena, en el caso del Partido de Acción Nacional, también tienen sus procesos que en algunas cuestiones han sido cuestionadas. Aquí precisamente quien pretendía dirigir al partido, quien viene privilegiado de la cúpula, pues simplemente señala y descalifica, pero tampoco sin aportar pruebas. Por eso yo insisto mucho que hay que meterse a lo que sigue, meterse en el tema de la elección, que la dirigencia organice el proceso interno, y que en estos 45 días que haya de campaña de la elección el 11 de agosto, pues vayamos de trabajo y de frente a reconstruir un partido con ese ánimo que requiere de dinamismo y de energía. Va a ser difícil poder romper la percepción que se tiene ya de este proceso, y además que todo mundo da por hecho que Alejandro Moreno será el próximo dirigente nacional del PRI, sobre todo porque desde hace algún tiempo, Nicolás, a Alejandro Moreno le dicen AMLito, y todo mundo también ya le comenta así y lo platica así: AMLito, el próximo dirigente nacional del PRI. Difícil derribar esa percepción. Pero mira, ese cuestionamiento que le hacen por un trabajo al frente de un gobierno del Estado, con un presidente de la República, digo, pues no puede uno dejar de participar en lo institucional, en lo republicano que es una república a final de cuentas. Pero mira, cuando al final de cuentas quienes se sentaban en la mesa y cogobernaron este país durante los 12 años del PAN, tanto Mario Fabio como Emilio Gamboa, se sentaban con los presidentes y a ellos no los cuestionaban. Aquí un gobernador que hace su trabajo con el titular del Poder Ejecutivo de la República, pues al final de cuentas lo acusan de que está entregado un presidente cuando el trabajo pues es institucional en ese sentido. Yo creo que cuando se está en el partido se trabaja con el partido, cuando se tiene un cargo de representación popular, sea administrativo, pues hay que actuar en consecuencia y con ese profesionalismo. Nicolás Vallicia, te saludo, buenos días. Muy buenos días, Emanuel, gracias. Es el diputado del PRI, complicado para los priistas, porque la percepción que se tiene es que no les creen, simplemente no les creen. Son las 8 de la mañana, 24 minutos.